Imagina que estás de pie y de repente algo empieza a cambiar. Quizá notas calor o una sensación de náusea. Empiezas a sudar. La vista se vuelve extraña, como si el mundo perdiera nitidez por los bordes. Las piernas ya no responden igual. Todavía estás consciente, todavía sabes dónde estás, pero durante unos segundos aparece una sensación difícil de ignorar. Algo no va bien. Tal vez intentas apoyarte en una pared. Quizá piensas que se te pasará si aguantas un poco más, y en ese momento, sin saberlo, ya estás dentro de un proceso que puede terminar en el suelo. Y entonces llega el momento más extraño. No decides cerrar los ojos, no eliges dormirte, simplemente dejas de estar consciente. Durante unos segundos desaparece una parte de la experiencia. Tú ya no sabes qué está ocurriendo, aunque tu cuerpo sigue funcionando y reaccionando. Y cuando vuelves, quizá estés en el suelo, débil, confundido durante un instante, intentando reconstruir qué acaba de pasar. Lo curioso es que un desmayo no empieza cuando caes. El proceso puede haber comenzado antes, mientras todavía estabas despierto y tu cuerpo ya estaba enviando señales. Así que hoy vamos a recorrer esos segundos completos. ¿Qué puedes sentir antes de perder la consciencia? ¿Qué está ocurriendo realmente dentro de tu cuerpo mientras sucede? ¿Y qué hace posible que, poco después, vuelvas? En medicina, hablamos de síncope cuando esa pérdida transitoria de consciencia se debe a una reducción temporal del flujo de sangre al cerebro y la recuperación es espontánea. No significa que el cerebro se apague como una máquina, tampoco que todas sus células dejen de funcionar. Significa que durante un momento la perfusión cerebral cae por debajo de lo necesario para mantenerte consciente. Y aquí hay una clave. El cerebro depende de un aporte continuo de sangre. Mientras estás de pie, además, la gravedad importa. Una parte de la sangre tiende a acumularse en las zonas inferiores del cuerpo y tu sistema cardiovascular tiene que compensarlo constantemente para mantener suficiente presión y flujo hacia el cerebro. Normalmente lo hace sin que te enteres, pero si esa compensación falla o se ve superada, la presión puede caer. Y cuando el flujo cerebral disminuye de forma brusca, bastan unos pocos segundos para que la consciencia pueda desaparecer. ¿Pero por qué iba a ocurrir eso? Porque se puede llegar al mismo punto por caminos distintos. En el síncope vasovagal, uno de los tipos más habituales, un reflejo del sistema nervioso puede hacer que los vasos sanguíneos se dilaten, que el corazón lata más despacio, o ambas cosas. Puede aparecer después de estar mucho tiempo de pie con calor, dolor, miedo o una emoción intensa. En otros casos el problema aparece al levantarse, la presión arterial cae y el cuerpo no compensa con suficiente rapidez. Es lo que ocurre en determinados síncopes relacionados con la hipotensión ortostática. Y existen también síncopes de origen cardíaco, en los que un problema del ritmo o una enfermedad del corazón puede reducir de forma brusca la cantidad de sangre que llega al cerebro. Distintos caminos. Mismo punto final. Durante unos instantes, al cerebro no le llega suficiente flujo sanguíneo para sostener la consciencia. Y antes de llegar a ese punto, algunas personas reciben avisos. Mareo, sensación de calor, náusea, sudoración, debilidad, cambios en la visión. No todo el mundo siente lo mismo, y algunos desmayos pueden ocurrir casi sin aviso, pero cuando existen esas señales previas, lo que estás sintiendo es la parte consciente de un cambio que ya está ocurriendo por dentro. Imagina que sigues de pie mientras la presión cae. Tu cerebro intenta mantener su funcionamiento, pero dispone cada vez de menos margen. La visión puede alterarse. Aparece inestabilidad. Mantener la postura se vuelve más difícil. Y llega un punto en el que ya no consigues permanecer consciente. Ese instante quizás sea la parte más misteriosa del desmayo, porque tú no puedes observarlo, puedes recordar los segundos anteriores y puedes recordar que has vuelto. Pero del intervalo entre ambos momentos quizá no exista ningún recuerdo. Entonces, ¿qué ocurre ahí dentro? El cerebro no desaparece ni queda muerto durante esos segundos, su actividad cambia porque está recibiendo menos flujo sanguíneo.
En registros eléctricos realizados durante síncopes se ha observado que la actividad cerebral puede hacerse más lenta y cuando la falta de perfusión es suficientemente intensa, llegar incluso a aplanarse de forma transitoria. Eso ayuda a entender algo importante. Perder la consciencia no es simplemente quedarse dormido. Durante el sueño el cerebro mantiene una actividad organizada. En un síncope, la consciencia se pierde porque el aporte sanguíneo cerebral ha caído de manera aguda. Y entonces sucede algo muy visible. La persona deja de sostenerse. No porque el cerebro haya decidido conscientemente «voy a tirarte al suelo». La pérdida de consciencia implica también perder el control de la postura, y por eso puedes desplomarte. Pero aquí aparece una paradoja interesante. La caída es peligrosa porque puedes lesionarte. Sin embargo, quedar horizontal también cambia la relación entre la gravedad y la circulación. Cuando ya no estás de pie, la sangre no tiene que superar el mismo desnivel para alcanzar el cerebro, y si la presión y el funcionamiento cardiovascular empiezan a recuperarse, la perfusión cerebral puede aumentar de nuevo, y entonces regresas. No porque alguien haya pulsado un interruptor, sino porque vuelven a existir las condiciones necesarias para mantener la consciencia. En un síncope típico, esa recuperación suele ser rápida. Durante unos segundos quizá no entiendas del todo qué ha pasado. Luego empiezas a orientarte. Reconoces dónde estás. Puedes responder. Las guías describen una recuperación de la consciencia habitualmente rápida, del orden de segundos, mientras que una confusión prolongada durante muchos minutos hace pensar también en otras posibles causas. Y aún así, el episodio no tiene por qué terminar justo ahí. Algunas personas quedan cansadas, débiles, con náusea o simplemente con esa sensación extraña de haber perdido un fragmento del tiempo. Pero hay un detalle muy importante. No toda pérdida de consciencia es un síncope. Una crisis epiléptica, una bajada severa de glucosa, una intoxicación, un traumatismo o determinados problemas neurológicos pueden producir episodios que desde fuera se parecen. Incluso durante un síncope pueden aparecer algunos movimientos bruscos que confundan a quien lo presencia. Por eso, se cayó y tembló. No basta por sí solo para saber qué ocurrió. La historia completa importa. ¿Qué estaba haciendo? ¿Había estado mucho tiempo de pie? ¿Hacía calor? ¿Sintió náusea o sudoración antes? ¿Tuvo palpitaciones? ¿Cuánto tardó en responder? ¿Cómo se encontraba al recuperar la consciencia? A veces esas preguntas dicen más sobre la causa que la propia caída. Y por eso tampoco todos los desmayos merecen la misma tranquilidad. Un episodio después de mucho tiempo de pie, con calor, náusea y sudoración previa, puede encajar con un síncope reflejo. Pero existen situaciones que obligan a prestar mucha más atención. Desmayarse durante el ejercicio, desmayarse estando tumbado, tener palpitaciones inmediatamente antes, tener una enfermedad cardíaca conocida, que el episodio llegue sin prácticamente ningún aviso, o que exista una historia familiar de muerte súbita a una edad joven. Nada de esto permite diagnosticar por sí solo la causa, pero sí cambia cuánto merece investigarse. Y si alguna vez notas que esas señales empiezan en ti, hay una idea práctica muy sencilla. No intentes aguantar de pie. Si puedes, túmbate y eleva las piernas. Si no puedes tumbarte, siéntate y baja la cabeza. Eso puede evitar una caída y favorecer la recuperación mientras el episodio se resuelve. Y si ves a otra persona desmayarse, lo primero no es asumir, solo es un desmayo. Comprueba que responde y que respira con normalidad. Si no respira normalmente, no recupera la consciencia con rapidez, no se recupera por completo, tiene dolor en el pecho o palpitaciones, se ha lesionado gravemente, se desmayó haciendo ejercicio o estando tumbado, hay que pedir ayuda médica urgente. Si una persona permanece inconsciente y no respira con normalidad, debe tratarse como una posible parada cardíaca y comenzar la respuesta de emergencia y la reanimación, porque la palabra desmayo describe lo que vemos. No explica necesariamente por qué ocurrió, y quizá esa sea la parte más interesante de todo este proceso. Desde fuera parece algo instantáneo. Una persona está de pie, cae y vuelve. Pero ahora podemos verlo de otra manera. Antes de la caída ya puede haber una cadena de cambios. La presión disminuye, el flujo cerebral se reduce, aparecen señales. La consciencia deja de poder mantenerse. El cuerpo pierde la postura.
Y cuando la circulación cerebral vuelve a ser suficiente, la persona regresa. No es un cerebro que se apaga y vuelve a encenderse. Es un sistema que durante unos segundos deja de reunir las condiciones necesarias para mantenerte consciente, y entender eso transforma un pequeño vacío de memoria en una secuencia que podemos seguir, segundo a segundo, desde las primeras señales hasta que vuelves.